Hola, buenas, me llamo Ibai Guillén y voy a presentaros mi tesis en menos de 3 minutos. Bien, estamos rodeados de palabras. Cada día en todo el mundo sabemos que se escriben millones de mensajes, informes, discursos, en fin, es un flujo constante de información que no se detiene. Y muchas veces al analizarlos, pues los tratamos como si fueran fotografías congeladas en el tiempo, como si el significado de lo que se dijera fuera siempre el mismo. Pero la información no es estática, se mueve, se transforma, al final evoluciona con nosotros. Y entender esa evolución es clave para entender el mundo en el que vivimos y entendernos como sociedad. Mi investigación persigue precisamente eso, desarrollar herramientas que nos permitan entender no solo lo que se dice, sino cómo evoluciona lo que se dice con el paso del tiempo. Es como pasar de hojear fotografías a ver una película. Entonces, pensemos en un ejemplo cercano, como a finales de 2019, donde la preocupación del uso de las mascarillas era vital en el discurso social y médico, pero poco a poco, con el paso de las semanas, empezó a llegar a un segundo plano y otros temas empezaron a ser más relevantes, como la inmunidad, como las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios no ocurren por azar. O sea, al final reflejan cómo se reorganizan nuestras prioridades y cómo surgen nuevas necesidades y cómo evolucionan las ideas frente a una realidad cambiante. Otro ejemplo claro lo encontramos en el ámbito político. Durante una campaña electoral no solo se habla más, al final, se habla de forma distinta. Cambian las prioridades, aparecen nuevas promesas, se reformulan mensajes. No es solo cuestión del volumen, sino del enfoque. Los discursos se adaptan, se reconfiguran, buscan conectar con inquietudes muy concretas del momento. Y ese cambio, que a veces es sutil y otras veces más drástico, no solo se puede percibir, se puede medir, se puede seguir y se puede analizar. Siempre que contemos con las herramientas adecuadas para observar cómo evoluciona el discurso con el tiempo. Lo que yo propongo en mi tesis es, en esencia, técnicas para mirar los textos con gafas temporales. No para quedarnos con lo que se hizo en un momento concreto, sino para observar cómo los temas nacen, crecen, se transforman y a veces desaparecen. Porque en esos movimientos, a veces discretos, casi invisibles, se esconden las claves de cómo evolucionan nuestras ideas y cómo cambian nuestras prioridades. Pero no basta con detectar esos cambios, hay que saber contarlos. Por eso, uno de los pilares de mi trabajo también es hacer que estos análisis sean comprensibles y accesibles. En resumen, mi tesis no trata solo de analizar textos. Trata de entender cómo cambia el mundo cuando cambian las palabras. Porque al final, entender cómo cambian las palabras es, en el fondo, entender cómo cambiamos nosotros. Muchas gracias.